buenos días, queridos hermanos. Los saludo con mucha alegría hoy por la noticia que tenemos respecto de nuestro hermano Eliud, por la aprobación de su examen para licenciatura eclesial. Damos gracias a Dios por los pasos que el Señor le ha permitido ir dando. Ahora le queda su última etapa, que es su examen para la ordenación, que si Dios así lo permite será en la próxima asamblea de julio, en la asamblea de invierno, y ya con eso terminaría todo este proceso. Luego de ello, el Señor nos permitirá tener un tiempo para poder establecer un culto de ordenación, eh, y en ese sentido tenemos que seguir orando para que el Señor siga sosteniendo la vida de nuestro hermano Eliud junto a su esposa Connie, porque ya desde esa perspectiva, siendo un pastor, si Dios lo permite, eh, las cosas cambian, las presiones aumentan, las circunstancias aflictivas también se presentan con mayor fuerza, así que tenemos que orar mucho por él, pero hoy tenemos que celebrar y dar gracias a nuestro Dios. Quiero que podamos concentrarnos en la palabra. El texto de hoy es Efesios capítulo 2, versículos 7 al 10, que nos dice lo siguiente: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La discusión de la fe versus las obras no solo es algo histórico, sino que también es algo existencial. Como cristianos podemos llegar a conocer y comprender la verdad de la doctrina de la salvación como un regalo de Dios, ¿cierto? Sin embargo, en nuestro interior, en nuestro corazón, tenemos una tremenda lucha, liberamos una tremenda lucha, porque la gracia, el regalo de Dios, nos confronta con nuestra tendencia de querer hacer las cosas por nosotros mismos, querer comprar nuestra propia salvación, va en contra de nuestra autojusticia, de nuestra autosalvación y de nuestra propia autodeterminación. Por lo tanto, tenemos una lucha constante, una lucha fuerte, una lucha espiritual. Aún entendiendo la verdad, nuestra vida espiritual muchas veces se encuentra en conflicto. El apóstol Pablo en este capítulo 2 de Efesios nos ha presentado una de las doctrinas más gloriosas de la Escritura, que fue uno de los fundamentos, como ustedes bien lo saben, de la Reforma Protestante del siglo XVI, como es la salvación por gracia, y que junto con ello también tenemos la salvación por gracia por medio de la fe. Solo gracia, solo fe, solo Cristo. Y hoy quiero que conversemos respecto de esta idea central de salvos por gracia, y en primer lugar en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, salvos por gracia para mostrar su eterno amor. Hemos sido salvos por gracia para mostrar su eterno amor. Versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este versículo no lo podemos entender apartado del versículo 6 y del versículo 5 de este capítulo 2. Pero particularmente el versículo 6 nos dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. En este versículo 6 y versículo 7, lo que nos está entregando el apóstol Pablo es
básicamente los beneficios que nosotros obtenemos por haber sido unidos a la persona de Cristo a través de la muerte y de la resurrección, ¿verdad? Entonces, Pablo nos habla de los beneficios que nosotros obtenemos en la unión con Cristo, y estos beneficios, por ejemplo, nos nombra el versículo 6, son la unión misma, ¿cierto?, con Cristo, el haber sido resucitado, o sea, pasamos de muerte a vida, y además que estamos en un lugar especial espiritualmente. Dice que nos hizo sentar con Él, o sea, con Cristo. Él nos hizo sentar consigo mismo en las regiones celestiales. Entonces, estos son beneficios que el Señor nos entrega: la unión con Cristo, el cambiar de un estado de muerte a vida y el estar sentado en un lugar glorioso donde el Señor está gobernando, son parte de aquellos beneficios que el Señor nos entrega, ¿verdad? Y que parten desde lo eterno, lo temporal y continuará hacia lo eterno. Entonces Jesús hizo su obra redentora en nuestras vidas con el propósito de ¿qué? De revelar su amor, su bondad, su misericordia al salvarnos. Y eso nosotros lo podemos ir constatando a medida que vamos conociendo cada vez más de nuestro Dios. Pero junto con ello, en lo temporal, con revelar este propósito de amor, de bondad y de misericordia al salvarnos, junto con ello también revela su amor, su gracia y su bondad para con la eternidad, ya que al estar en esta tierra nueva y cielo nuevo, seguiremos dependiendo totalmente de Él. Eso es algo interesante, porque la gracia no se acaba en el momento que morimos y vamos al cielo, o en el momento que el Señor Jesucristo vuelve por nosotros. La gracia, que es la manifestación del amor, va a seguir estando con nosotros una vez que estemos en la eternidad con Dios. ¿Ah? Entonces, por eso el texto nos habla en el versículo 7: Él hizo todo esto para mostrar en los siglos venideros, en los cuales ya estamos sentados espiritualmente. Él hizo todo esto para mostrar, para revelar, ¿qué cosa? La abundante riqueza de su gracia. Cuando estemos con Él en el cielo, eso significa que cuando estemos con Él en el cielo eternamente, adorándole, nosotros vamos a estar disfrutando abundantemente su gracia, abundantemente la riqueza de su gracia y de su bondad, pero eso va a ser eternamente y para siempre. ¿Dónde se manifiesta en ese sentido? Por ejemplo, ya en el solo hecho de que estemos con Él para siempre, ya en el hecho de que podamos disfrutar de lo que Él nos pueda seguir bendiciendo con su presencia, enseñando, mostrando, revelando cosas que van a ser para ese momento y para esa instancia. ¿Qué cosas son parte de mostrar la bondad, de la riqueza de nuestro Dios, de su gracia? Es, por ejemplo, que ya en la eternidad no va a haber el llanto, el lloro, el crujir de dientes, no va a haber enfermedad, no van a haber aquellas cosas. Esas son parte del mostrar en los tiempos venideros, o en los siglos venideros, o en la eternidad que viene, la gracia y la bondad de Dios que nos sustenta. Sin embargo, la mayor revelación que se puede ver en este texto, en este versículo 7, tiene que ver con todo lo que ya ha hecho el Señor Jesucristo. Y que todo lo que Él ha hecho, pasado, presente y futuro, que el Señor ya lo ve desde una perspectiva no temporal, no carnal, no humana, es para su propia gloria. El Señor creó todas las cosas para su propia gloria. El Señor nos creó a la humanidad para su propia gloria. El Señor permitió la caída del hombre para su propia gloria. El Señor envía a su Hijo para rescatarnos para su propia gloria. El Señor nos da esta salvación por gracia, para que vivamos por gracia, seamos sustentados por gracia, para su propia gloria. Y el Señor nos permite entrar a la intimidad con nuestro Dios Padre
y disfrutar de Él eternamente para su propia gloria. Todo lo que tiene que ver con la historia de la redención es para la gloria de Dios, pero es para el beneficio nuestro. En segundo lugar, y aquí es donde está lo más medular del texto, nosotros somos salvos por gracia a través de la fe, por medio de la fe. No hay ninguna ciencia en el artículo, ¿verdad? No hay ninguna ciencia en el enunciado. Versículos 8 y 9 nos habla que somos salvos por gracia por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo interesante de las primeras palabras del versículo 8, por ejemplo, porque por gracia sois salvos, es que en lo original, la idea que nos presenta es que la salvación por gracia ya es un hecho consumado, ya fue realizado. Entonces uno se pudiese preguntar, ¿cuándo fue realizado? En la eternidad misma. Tal como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, todo plenamente realizado. Eso es lo más interesante en este inicio de estos dos versículos. Esto tiene una tremenda relación con lo que es el Evangelio propiamente tal, ya que la palabra Evangelio significa una buena noticia. O sea, es la tremenda noticia de un hecho ya realizado. La noticia se define propiamente tal como algo que es un hecho ya pasado. Por ejemplo, cuando usted presencia un choque o cuando le ha pasado algo a alguien, cuando usted lo comparte, ya sea por WhatsApp o llama a alguien por teléfono, usted está entregando una noticia de algo que ya sucedió. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Nosotros ya fuimos salvados. El hecho de la salvación, la buena noticia de la salvación, no depende de la temporalidad, no depende si el Señor vino o no vino, pasó o no pasó. El hecho de la salvación es que fue hecha en la eternidad. Cristo vino al encarnarse a cumplir con esa buena noticia, a hacerla patente y hacerla práctica en nosotros. ¿Y cuál es la mayor noticia para ti y para mí? ¿Cuál es la mayor noticia para nosotros? Es que Dios, antes de la fundación del mundo, ya nos había salvado y de manera plena y de manera perfecta. No hay forma que nuestra salvación para el verdadero creyente, para el verdadero regenerado, para el verdadero salvo, pueda cambiar de estatus. Todos aquellos que fueron escogidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios y glorificados por Dios desde antes de la fundación del mundo, todos aquellos en este tiempo, en esta humanidad, en este mundo, van a ser efectivamente salvos y van a preservar y van a llegar al cielo y vamos a estar eternamente adorando al Señor, efectivamente y plenamente, porque eso ya se hizo en la eternidad pasada. Por gracia sois salvos. El término de gracia usted seguramente lo conoce. La palabra con más fuerza junto con el Evangelio y la Escritura es la gracia. Y gracia es ese acto de amor inmerecido por nosotros, de entregar, de dar a lo más preciado de sí, como lo es el unigénito Hijo de Dios, para que tome el lugar que nos correspondía a nosotros, que te correspondía a ti, que me correspondía a mí, asumir que era morir por nuestros propios pecados, pagar por nuestros propios pecados. ¿Y cómo se pagaba por nuestros propios pecados? Porque la paga de la muerte, del pecado es muerte. Teníamos que morir por nuestros propios pecados. Sin embargo, la gracia
nos entrega el regalo, el don de Dios, donde Cristo toma nuestro lugar para que nosotros no muramos. Él muere por nosotros, llevando y cargando nuestras culpas, y nosotros recibimos la vida tanto en su muerte como en su resurrección. Gracia es la manifestación del más puro amor de Dios por la humanidad, que se aplica sola y únicamente en sus escogidos. Gracia es aquello que nos alcanzó para que tengamos vida, para que disfrutemos de Él y para que le adoremos eternamente. Gracia es aquello que viene a alcanzar nuestro corazón para que nosotros seamos renovados y transformados por medio de la operación del Espíritu Santo, y así nosotros también podemos actuar y dar de gracia, como dice la propia Escritura. Y la palabra salvación en el Antiguo Testamento estaba muy relacionada con la idea de liberación, liberar de la esclavitud, liberar de la guerra, liberar de la aflicción. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se relaciona más bien con ser liberados de la esclavitud del pecado, liberados de la esclavitud de este mundo y liberados del poder de Satanás, del padre de mentiras. Entonces es necesario enfatizar que la salvación, por ejemplo, como nos dice el Salmo 3:8, es de Jehová. Y solamente de Jehová y únicamente de Jehová. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, porque por gracia sois salvos. Y la salvación proviene solamente de Dios. No hay posibilidad de que nosotros podamos hacer algo para obtener aquella salvación, porque es un regalo de Dios. Y esta salvación, ¿cómo la obtenemos nosotros? Nos dice el texto, por medio de la fe. Tanto la gracia como la fe son un don de Dios, son un regalo de Dios. Yo no puedo generar fe por mí mismo. No hay una autogeneración de la fe. La fe es depositada en mí una vez que he sido reconfigurado, una vez que he sido vuelto a nacer, una vez que nosotros somos vueltos a la vida espiritualmente, ahí se deposita la fe. Otra tremenda declaración, y que hace eco en la historia, el instrumento por el cual nosotros podemos asirnos de la salvación gratuita, es la fe. Es la fe, no las obras, sino que la fe, que es un regalo de Dios, que opera porque el Espíritu Santo de Dios la enciende, la deposita y la enciende en nosotros. Lo primero que vemos que la fe es un don de Dios, por lo tanto, junto con la gracia, el hombre no tiene ninguna posibilidad de generarla para obtener su propia salvación. La fe opera porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha operado en el corazón. Y eso también es gracia de Dios. Que el Espíritu de Dios opere en tu corazón y en el mío, eso también es gracia de Dios. Por lo tanto, la fe no es solo un hecho intelectual de poder entenderlo, y tampoco solo es un hecho experiencial. Es más, van juntas, pero van mucho más allá. Porque la fe es creer con certeza, sin duda, de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por lo tanto, mi pecado, y que Él ha sido sacrificado por mí. Por lo tanto, la fe es creer que yo tenía que morir y pagar por mis pecados, pero que Jesús tomó mi lugar. Eso es fe. Cuando yo creo que Jesús tomó mi lugar, eso es fe. Y que además me da la hermosa posibilidad de volver a entrar en una intimidad con Dios Padre, eso es fe. El poder reconocer de que yo soy un miserable pecador y que necesito de un Salvador y que necesito de un agente externo como el Espíritu Santo que venga a orar en mí, eso es fe. De que yo pueda hacer cosas para la gloria de Dios, son fruto precisamente de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos define de alguna manera, nos presenta la idea de la fe. Dice, es pues la fe
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo relativo, la fe no es algo imaginativo, la fe es una certeza, es una claridad y además es una convicción, es una verdad irrefutable, es una verdad que no puede ser cambiada. Esa es la fe que Dios ha depositado en nosotros. ¿Y la fe a quién apunta? Apunta a Cristo, porque la fe nos habla de certeza, Cristo es la certeza. La fe nos habla de esperanza, ¿cierto? De lo que se espera, Cristo es nuestra esperanza. Y la fe nos habla de que es una convicción de lo que no se ve, Cristo nosotros hoy no lo vemos, pero sabemos que Él está vivo y que está con nosotros y que está en nosotros espiritualmente. Y esto se encarga de decirnos el apóstol Pablo lo de la salvación propiamente tal, y la fe no es de vosotros, no es de nosotros, no es generada por nosotros. Se encarga el apóstol Pablo constantemente de darnos a entender esa idea, porque no es por obras. O sea, volvemos a repetir, la salvación y la fe es un regalo de Dios, que no tiene ningún origen humano. ¿Para qué? Para que no nos jactemos por nosotros mismos, pero que a su vez para que le podamos dar la gloria a Dios. Si nosotros, hermanos, pudiésemos generar nuestra propia fe y nuestra propia salvación, no necesitaríamos de un Dios, estaríamos satisfechos con nosotros. Por lo tanto, Dios no recibiría la gloria que merece. La gracia que nos da la salvación nos hace negar a nosotros mismos para que no recibamos nuestra autojusticia y nuestra autogloria, sino que para reconocer que en este Salvador nosotros tenemos que darle la gloria a nuestro Dios. Y esto, no de vosotros, la salvación y la fe, no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, solo para que podamos darle la gloria a Dios. Por lo tanto, la fe está absolutamente por sobre las obras que a lo mejor usted y yo pudiésemos y quisiésemos entregar, porque nos choca, nos complica la idea de la gracia, nos complica la idea de que sea un regalo, nos complica de que no podamos hacer nada para obtener la salvación. Pero eso significa finalmente de que al ser un regalo, tanto la salvación como la fe, que es algo inmerecido en nuestras vidas, ¿significa que no podemos hacer nada? Claro que no. El texto mismo en el versículo 10 nos habla de las buenas obras, pero ahora son buenas obras. Salvos por gracia, entonces, en el tercer y último punto, para buenas obras. No para que nos quedemos durmiendo, no para que nos quedemos mirando a nosotros mismos, sino que hemos sido salvos por gracia para hacer lo bueno. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo el orden de la salvación, incluso las obras por las cuales nosotros tenemos que andar, vivir, fueron preparadas de antemano por Dios en la eternidad misma. Ahí mismo donde nos salvó, ahí mismo nos entregó y nos preparó las obras para que nosotros podamos vivir en este mundo. La gracia entonces que nos salva, la gracia que nos da la fe para recibir a Jesús como Salvador, esa misma gracia es la que nos hace de nuevo. Somos hechura suya. Esa gracia es la que nos transforma, nos regenera. La gracia de Dios hace que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y opere lo que conocemos como el nuevo nacimiento o regeneración, que en alguna forma ya lo hemos visto. Pero ¿qué significa que seamos regenerados? Es volver a nacer, es obvio, es volver a vivir espiritualmente. Por lo tanto, ahora como nuevas criaturas, como ya habiendo dejado toda nuestra antigua manera de vivir como nueva criatura, ahora tenemos una naturaleza espiritual con lo cual somos dotados no solo para creer, sino también para hacer. ¿Qué significa esto, hermano? Que al tener ahora una naturaleza espiritual en este nuevo nacimiento, esta regeneración,
Ahora mis pensamientos se pueden conformar a el ideal de Cristo. Ahora mis sentimientos pueden ser gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora mis emociones, mi voluntad se sujetan a la palabra de Dios. Antes de ser transformados, cuando no estábamos regenerados, o sea, muertos en nuestros delitos y pecados, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro pensar, estaba todo dominado por ese estado de muerte. Hoy, al haber nacido de nuevo, por gracia, nuestros pensamientos se renuevan y nuestros sentimientos se evocan hacia Cristo más que hacia nosotros mismos. Nuestros deseos son más hacia Cristo que a nosotros mismos. Nuestra voluntad es más hacia Cristo que a nosotros mismos, porque somos nueva criatura. Y ser nueva criatura es pura gracia de Dios. Santiago nos habla de la fe y las obras. Nos dice que la fe sin las obras, sin las acciones, no existe. O sea, es una fe muerta. Por lo tanto, la verdadera fe en Dios, la verdadera fe en Cristo es activa. ¿Para qué? Para amar a Dios y para amar al prójimo. Ahí se resume toda la idea de la fe. La fe es activa para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Entonces, ahora todo lo que hagamos tiene que tener, un profundo sentido de adoración a Dios. Aquí es donde podemos hablar y ver el tema teológico del Coram Deo. Siempre estamos en la presencia de Dios. Ahora que hemos sido renovados, regenerados, hemos nacido de nuevo y que tenemos sentimientos, pensamientos, deseos, intelecto que está siendo renovado por el Espíritu de Dios, por nuestra naturaleza espiritual, ahora nosotros tenemos un sentido de la presencia de Dios en todo. Por lo tanto, todo lo que somos y hacemos es para adorar, es para glorificar, versus lo que antes podíamos hacer, que era todo para nuestra propia satisfacción. Entonces, nuestras buenas obras, que son dadas por gracia, que fueron entregadas, preparadas y determinadas antes de que nosotros pudiésemos vivir y antes que nosotros pudiésemos pensarlas en accionar, esas buenas obras que glorifican a Dios, preparadas por Dios mismo, son fruto de la salvación, de la fe que el Espíritu de Dios ha operado en nosotros. Entonces, hermanos, la salvación, la fe y las obras, producto de lo anterior, todas son dadas, son un regalo inmerecido de Dios para que nosotros, a su vez, le demos a Dios todo lo que Él merece, o sea, la gloria absoluta. Porque por gracia soy salvo, para que demos testimonio del amor de Dios. Somos salvos por gracia para que nosotros podamos creer y actuar mediante la fe que opera en nosotros. Y somos salvos por gracia para buenas obras que glorifiquen a nuestro Dios. Que el Señor nos permita no solamente conocer esta verdad de la salvación por gracia como un regalo inmerecido que yo no puedo hacer nada para obtenerlo, que no solo podamos entender de que la fe es el instrumento por el cual somos salvos, que también es un regalo de Dios, que no solamente pueda quedar en nuestra razón, en nuestro intelecto, sino que podamos vivirlo y eso se traspasa a nuestra manera de vivir. Ser salvos por gracia por medio de la fe significa cambiar el estilo de vida. Ahora, toda mi forma de vivir le pertenece a Cristo y es para Él, y yo disfruto de ello. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos permita vivir por gracia, que nos permita ser salvos por gracia, haber sido salvados por gracia, que nos permita ser sustentados por la gracia, que nos permita creer fuertemente por gracia, que nos permita trabajar, servir por medio de la gracia y todo para la gloria de nuestro Dios. Les invito a orar.
Querido Padre, gracias por la palabra, gracias porque tú nos recuerdas de que la salvación proviene absolutamente de ti, que es un regalo tuyo, por el cual te damos muchísimas gracias y te pedimos que no solo nos permitas valorarlo en lo racional, sino que también nos permitas valorarlo, Señor, en nuestro nuevo estilo de vida. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en San Carlos. Te pedimos que tú seas con ellos en toda y cada una de sus necesidades, en el nombre de Jesús. Amén.